Hola a todos, bienvenidos a esta cápsula que es la número 6. Mi nombre es Maestro José Rueda y los voy a estar acompañando durante esta cápsula dentro del marco de la materia de fundamentos y técnicas del análisis de riesgo. El día de hoy vamos a abundar acerca de una metodología que se conoce como la metodología NIST para el análisis cualitativo de los riesgos. La metodología NIST, por sus siglas en inglés, National Institute of Standard and Technology, es una de las más utilizadas a nivel mundial para la gestión y análisis de seguridad de la información. Como hablábamos anteriormente, bueno, hay diferentes metodologías. En este caso, esta es una tecnología de especialización, una metodología de especialización para riesgos relacionados con el control de la información, ¿verdad? El NIST desarrolla un marco de referencia y guías que sirven como estándar para identificar, evaluar, responder y monitorear los riesgos. En ese sentido, no propone en sí un único método para el resguardo, ¿verdad? O el análisis de riesgos de la información, sino más bien proporciona una estructura flexible que establece lineamientos estructurados, los cuales están descritos por los siguientes documentos. El NIST SP 830 revisión 1, que es la guía de conductas de riesgo. El NIST SP 800-37 revisión 2, que es el cuadro de revisión o de gestión de riesgo, ¿verdad? Y el NIST Cybersecurity Framework, que básicamente es un cuadro de recomendaciones de ciberseguridad, ¿verdad? Estas guías nos van a ayudar a la organización a proteger los activos de información frente a amenazas, considerando el contexto, el impacto y la probabilidad de ocurrencia de ciertos eventos, ¿verdad? Hoy día estamos en la generación de la supercarretera de información que conocemos como Internet y cada vez es más esencial que las compañías y las organizaciones en general tengan resguardos y tengan políticas y procedimientos para el análisis de los riesgos de manera cualitativa o cuantitativa, ya eso dependerá de cada empresa, ¿verdad? Pero en este caso cualitativa, y que estén enfocados específicamente a el análisis de riesgo que tenemos sobre la información que poseemos, ¿verdad? Esta metodología es de origen americano y tiene la ventaja de que las valoraciones que se realizan no son exactamente económicas, sino que son cualitativas. Las fases de este análisis son determinación del sistema de información, es decir, saber qué sistema de información es el que queremos proteger. El sistema general, el sistema referente a información de empleados, el sistema referente a patentes, ¿verdad? Va a depender mucho de cada una de las organizaciones, ¿verdad? Luego, te va a pedir que identifiques vulnerabilidades. Por ejemplo, en el caso de información personal, ¿verdad? Tal vez el número de seguridad social, tal vez las cuentas bancarias, tal vez la vigencia de ciertos permisos, ¿verdad? En fin, cualquier información que creamos que puede ser de interés, ¿verdad? Que pueda ser objeto de agresión o robo. Luego vamos a identificar las amenazas, ¿verdad? ¿De dónde proviene esa amenaza? Por ejemplo, ¿quién estaría interesado en robarse las cuentas bancarias de un empleado? ¿Quién estaría interesado en conocer las patentes, ¿verdad? De la empresa? ¿Quién estaría interesado en conocer la fórmula secreta de algún producto, ¿verdad? Como el caso de la Coca-Cola o la Pepsi. Esa es información que hay que proteger, ¿verdad? Y identificar esas amenazas. Luego, el estudio de las salvaguardas, es decir, qué es lo que las está protegiendo actualmente. Bueno, tal vez la fórmula de la Coca-Cola no está escrita en físico, está escrita solo en papel y está dividida en bóvedas, ¿no? Tal vez la información bancaria, o por ejemplo en el caso de los bancos, ¿verdad? La información de los usuarios del banco está resguardada en un servidor maestro, ¿verdad? De alta seguridad. Luego determinar la probabilidad, qué tan probable es que alguien pueda violentar esas salvaguardas que existen, ¿verdad? Y posteriormente analizar cuál sería el impacto de que fuera sustraída esa información. Evidentemente,
hay impactos mayores y menores dependiendo de la información a la que tengan acceso. Y por último, determinar el riesgo, ¿verdad? Es decir, si ya determinamos la probabilidad de que alguien esté interesado y analizamos el impacto que pueda tener, cuál es el riesgo que tenemos respecto a la información. Y para eso determinar si las salvaguardas que están en esta fase del proceso son suficientes o bien necesitan modificaciones. En el sistema NIST, las vulnerabilidades no se entienden como frecuencias de ocurrencia, es decir, no se entienden como un número que ejemplifique la posibilidad de que ocurra, sino más bien como un auténtico agujero de seguridad y durante el estudio se realiza la identificación de dichas vulnerabilidades. Los análisis de riesgo NIST lo que hacen es que ponen a prueba directamente el sistema de información. Para realizar el cálculo de los riesgos, deberá estimarse la frecuencia y el impacto en tres niveles, bajo, medio y alto, y a partir de ahí se establecen cuatro cruces que serán los resultados del estudio. Con posteridad, se deberá marcar el umbral de riesgo clasificando en tres niveles, ¿verdad? Dijimos riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo. El riesgo alto requerirá implementar algunas medidas de seguridad para reducirlo y específicamente tal vez hacer o mejorar los controles que ya existan, ¿verdad? También tenemos el riesgo medio que va a requerir aplicar medidas para controlar el riesgo en un periodo de tiempo razonable, siempre y cuando no queden riesgos altos por reducir, es decir, que no sean la fase intermedia entre el, digamos, o de que no sirvan también de barrera hacia llegar a un riesgo alto, ¿verdad? Cuando sean de riesgo medio, bueno, se pueden evaluar opciones con un poco más de paciencia, ¿verdad? Con un poco más de tiempo y, bueno, ya determinar el cruce de las posibilidades. Luego tenemos el riesgo bajo, que se analiza si se acepta el riesgo o si se debe aplicar alguna medida de control. Cuando los riesgos son bajos, no es que no vamos a aplicar medidas de control, simplemente que vamos a verificar si las medidas de control que ya tenemos funcionan o tal vez necesiten algún ajuste, pero que no cambie sustancialmente, ¿verdad? Normalmente se ve de la siguiente manera, se cuantifica en una tabla de probabilidades. Se considera como alto, como medio y como bajo. Y lo mismo, esto en cuanto a las amenazas. Y lo mismo para sus impactos, como bajo, medio y alto. Estos números no son cuantificaciones, son indicaciones que tienen para una matriz de cualidades que venía en el procedimiento de donde tomé este ejemplo. Pero básicamente lo que hacen es que dicen, bueno, si la amenaza es alta, pero el impacto es bajo, pues se trata de un riesgo bajo. Si la amenaza es alta y el riesgo es medio, se trata de un riesgo medio. Pero si la amenaza es alta y el riesgo es alto, evidentemente será alto. Habría que ver qué valoran ellos como o qué entienden ellos como medio, porque la realidad es que muchas empresas desde alto y medio ya lo consideran alto y en bajo y alto lo consideran medio. ¿Y esto por qué sucede? Porque los niveles de vulnerabilidad alto normalmente, en cuanto hablamos de información, van a permitir tal vez entrar en un primer escalafón, pero esa es la entrada para luego poder ir ascendiendo y descifrando cómo es la red de seguridad. Luego tenemos los riesgos medios. Dice que si su impacto es, la amenaza es media, perdón, y su impacto es bajo, pues es bajo, es razonable. La mayoría de la literatura funciona así. Medio y medio, que se quede medio. Medio y alto se considera, aquí lo ponen como medio, pero recapitulo, en muchas literaturas, siempre que hay un impacto alto o un grado de amenaza alto, el mínimo es medio. Y como en este caso es medio y alto, normalmente aquí sería alto. Pero vuelvo que dependerá de la literatura. Y luego bajo, bajo, pues bajo, ¿verdad? Bajo y bajo, bajo y medio, bajo o medio también va a depender de cuál. Obviamente aquí, esta es una guía, pero ejemplificando el riesgo particular, haciendo la lista de riesgo y evaluando el riesgo particular, va a determinarse entre bajo y medio dependiendo de lo que se necesite. Y bajo y alto normalmente se clasifica como medio. Casi nadie lo clasifica como bajo, ¿verdad? Como ven, siempre el nivel más bajo de riesgo cuando hay altas amenazas o altos impactos, siempre es medio, ¿verdad? Aunque hay literaturas que lo manejan como bajo. Pero les repito, esta es una guía normalmente cada literatura te va a decir la flexibilidad que tenemos y que normalmente, aunque esta es una guía, no quiere decir que no puedas tener algo que sea bajo, de bajo amenaza y de bajo impacto, pero que se considere de mediano riesgo. Tal vez por
sensibilidad o tal vez porque son de intereses particulares, ¿verdad? Sobre todo habla de, cuando se habla de secretos corporativos, eh, suele haber esta excepciones, ¿verdad? Donde, aunque hay bajas amenazas, porque nadie más conoce la existencia de ciertos documentos, y el impacto de la interpretación, si los documentos están codificados, es baja, se suele considerar medio solo por el hecho de la posible codificación o participación de colaboradores anteriores. Después de esto, el siguiente paso sería identificar el origen de estas amenazas, es decir, si han sido de origen humano, de origen natural o si se ha originado en el entorno. Seguidamente, debería identificarse la característica de la seguridad de la información que vería afectada por la situación, la integridad de la información, la confidencialidad o su disponibilidad. A partir de ahí, se debería estimar la probabilidad de que esta situación llegara a darse, así como el impacto que podría provocar este cruce de amenaza y vulnerabilidad. Aunque estamos hablando de información, es importante tener en cuenta que vean cómo la literatura nos dice que puede ser origen humano, natural o incluso del entorno. Porque en el caso, por ejemplo, de proteger información que se encuentra almacenada, pues vamos a suponer registro civil que se hacen actas, ok, ya se hacen en digital, pero imagínate que ahora también las actas que solo estaban en físico en su momento, había un riesgo del entorno, ¿verdad? También es posible decir que si una inundación llega y afecta a los servidores, puede haber una pérdida de información si no hay un respaldo de la misma. Entonces, bueno, esos son ejemplos. Por último, pues tendríamos que establecer el plan de acción para reducir estos riesgos, ¿verdad? Aquí nos ponen un ejemplo, dice, el activo dice que se vulnera, dice que no hay cláusulas de exclusividad y hay una amenaza de una oferta de una competencia. Por ejemplo, se va a contratar a esta persona y se entiende que el contrato es vulnerable porque no tiene cláusulas de exclusividad. La amenaza es que hay una oferta mejor de un competidor y esa fuente es humana, ¿verdad? La característica principal es que esta información es confidencial y está disponible solo a ciertos rangos. Se consideran los riesgos. ¿Se acuerdan que esta clasificación yo les decía, ¿no? Que en la literatura les aparecía, aquí vienen como 0.1 es bajo, 0.5 es medio y 1 es alto, ¿verdad? Como se trata de una posición gerencial, vean cómo ellos lo clasifican con un riesgo medio y que el impacto sería alto, puesto que pues, se quedarían sin el gerente, ¿verdad? Aunque la probabilidad sea media. Y así se va haciendo por cada uno de los riesgos. Veamos el segundo ejemplo, dice que base de datos de cliente, vulnerable a una mala configuración, la amenaza, la publicación de datos privados, por ejemplo, que alguien pueda robarlo, ¿verdad? Y la fuente de este riesgo es humano, alguien que esté interesado en la base de datos y atenta contra la confidencialidad. Es un riesgo bajo porque solo la base de datos en sí no va a dar un dato mayor, ¿verdad? Sin embargo, es un impacto alto porque puede afectar el prestigio de la empresa y la probabilidad es baja porque, bueno, solo conocer el nombre de los clientes no es algo que sea de interés para todos específicamente. Veamos, aquí tenemos, por ejemplo, una imagen que dice que la vulnerabilidad, que la política de firewall sea inadecuada, por ejemplo, que no podamos descargar archivos que sean absolutamente necesarios. La amenaza es que el contenido que queramos descargar cambie. Esta es tiene fuente humana, ¿verdad? Porque tiene que ver con la acción y tiene que ver con la integridad del archivo que queramos descargar. Si es un riesgo bajo, porque, bueno, tal vez está bien configurado el firewall y es un impacto alto porque la información pudiera ser trascendente, sobre todo cuando hablamos de información que se utiliza para hacer cálculos, ¿verdad? Imagínense que cambia algo en la ley y que nosotros no pudimos descargar el sustento, bueno, y cambia, entonces hay problemas, ¿no? Ventajas, bueno, las ventajas principales van a ser que es un método estándar reconocido internacionalmente, es flexible, pues puede integrarse a organizaciones grandes o pequeñas, integra seguridad con la gestión de riesgo corporativo, es compatible con ISO 27005, con ISO 31000, incluye tanto análisis cualitativo como cuantitativos, aunque principalmente es una técnica cualitativa, ¿verdad? Sus limitaciones puede llegar a ser complejo y demandar muchos recursos para organizaciones pequeñas puesto que va a depender de analizar muchas variables, ¿verdad? Requiere de personal capacitado para su correcta aplicación, pues quien no conozca el método, por ejemplo, las correcciones que yo hice a la tabla no podrá tener el criterio para hacer
una correcta clasificación, ¿verdad? Y su implementación completa puede ser costosa y lenta si no se adapta al contexto de la organización. Es decir, cuando las organizaciones no invierten lo suficiente en capacitación, suele haber problemas porque entran de lleno a la implementación sin pasar por un periodo de curva de aprendizaje del método. Muy bien, eso es todo por esta cápsula. Nos vemos en la siguiente.